la metodología. Y para el seminario, les vamos a dar hasta 3 puntos. ¿Sí? Hasta 3 puntos si lo hacen muy bien. Si lo hacen más o menos 2 puntos, si lo hacen ya, si tienen que mejorar mucho, 1 punto. Pero de todas maneras se les sube el puntaje. Y el puntaje del artículo es directo a su nota. Entonces, bueno, sí es una gran ayuda. Aunque sea 1 punto, es un punto que les puede salvar la vida. Casi. Señor. Mi compañera tía me dijo que tuvo una emergencia. Ah, ya, ¿qué le pasó? No me dijo. ¿Y vendrá o no viene? No, creo que no va a venir. A mí me dijo que me iba a justificar. Ah, ya. Creo que le iban a sacar las bolas después y no sé. Oh, ya. Por motivos médicos se Sí, entiende. pero que él iba a justificar. No, está bien por avisar. Muchas gracias por avisar. Sí, por motivos médicos, fuerza mayor. La salud es lo más importante. ¿Listo? ¿Se ve o no se ve? Más o menos, ¿no? Listo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el metabolismo de los nucleótidos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con metabolismo? ¿Cómo se sintetizan? ¿Por qué se sintetizan? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y cómo lo degradamos? ¿Sí? Vamos a entender un poquito. ¿Alguien me puede decir qué es un nucleótido, señorita? Bueno, sería un compuesto que podría formar parte de ácidos nucleicos, también se podría constituir parte de proteínas y otros compuestos. Ya, muy bien. ¿Qué más, señorita? Van a estar compuestos por una base nitrogenada, Ya. purinas o pirinas, Muy bien. por una base pentosa y luego compuesto. Correcto, muy bien. Muchas gracias, señor José. Algo que podría decir del metabolismo del nucleótidos es muy importante para la producción de energía como ATP, también para la señalización celular como elemento cíclico, y también va a ser como dice, parte del ADN y el ARN. Interesante, en diversas funciones, señorita Contreras. Los nucleótidos como tal son la base de la construcción del ADN. Al unirse forman cadenas que son como que los componentes básicos para la formación del ADN. Muy bien, interesante. Señorita Caldos, luego señorita de la Cuba, luego señorita Navarro. Sí, bueno, los nucleótidos, sobre todo los purina y pirimidina, tienen funciones importantes en el metabolismo energético, en la síntesis de proteínas, en la regulación de la actividad enzimática y en la transducción de señales también. Interesante, diversas funciones. Señorita de la Cuba, ¿algo que comentar? Como dijo mi compañera, esas bases pirímicas y púricas son esenciales para la formación de las nucleótidos, pero también hay una excepción que es que se encuentran en todos los mamíferos, excepto en los que son bacterias. Interesante. ¿Quién me levanta la mano, señor Roosevelt? Bueno, podemos entenderlo de dos formas, pues una la síntesis novo y la otra es la vía de recuperación. En la síntesis novo se crea el cero y la otra se recicla. Interesante. Señorita, ¿algo que aportar? Sí, algo sobre la degradación de nucleótidos es que lo hacemos por ácido úrico, y ahí cuando hay un desequilibrio puede hacer lo que es la enfermedad de la gota. Muy bien. ¿Y todos los nucleótidos terminan en ácido úrico o solo algunos? Si no me equivoco, las purinas. Las purinas. Muy bien, señor. En la síntesis novo, para la fabricación de nucleótidos, empezamos con el tema de la ribosa 5-fosfato, con el aminoácido y el ATP, son los precursores. Para la síntesis de novo. Sí. Interesante. Señorita. Así como dijo mi compañera, los nucleótidos de purina se van a degradar en ácido úrico y los de pirimidina a base nitrogenada. Si no me equivoco, la termina y las cintas se van a degradar en nitrógeno. Las que se degradan son las purinas, ¿no? Se van a ácido úrico. ¿Y las que no se degradan? Las pirimidinas se van a base nitrogenada. A base nitrogenada, para hacer otros nucleótidos o otros compuestos, ¿no? Importantes para el cuerpo. ¿Sí? ¿Quién más, señorita? Son precursores de coenzimas como NADPA y coenzima A. Interesante. Entonces los nucleótidos son muy importantes. No solamente forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos, que nos permite la herencia de célula a célula y de generación en generación y la evolución de las especies, sino también forman parte de otros compuestos con diversas funciones metabólicas, por ejemplo, coenzimas. ¿Qué otro compuesto nitrogenado usted? En base a nucleótidos, ustedes conocen. Bueno, las enzimas que también van a participar como las nucleasas, las ribonucleótido reductasas y las timidilatos sintasas. Ajá, muy bien. Entonces, este es el concepto, señor Roque. Para en caso, bueno, las purinas se degradan en ácido úrico y las pirinas en ácido. Y respecto a la síntesis de
Entonces, esta es la fisiología, la bioquímica de los ácidos nucleicos. Son importantes para la vida, la información genética, síntesis de otros compuestos relacionados, nos permiten otras funciones metabólicas. También sirven como moneda de energía de la célula. Como moneda de energía de la célula. Por ejemplo, ¿qué moneda? ¿ATP? ¿Otro? GMP, correcto. Muy bien. ¿Sí? Y esas moléculas es importante entender cómo se forman y también cómo se degradan. ¿Por qué? Porque cualquier anormalidad en algún punto de su formación termina en enfermedad y cualquier anormalidad en la degradación de nucleótidos también termina en patología. Entonces, como médicos tenemos que entender cuál es el fundamento bioquímico de muchas enfermedades que estamos tratando, porque de esa manera vamos a poder dar un mejor tratamiento o diseñar una nueva terapia. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo de por qué tenemos que pelear del metabolismo de ácidos nucleicos. También los nucleótidos cíclicos como el monofosfato de adenosín cíclico y el monofosfato de guanosina cíclico actúan como segundos mensajeros en eventos regulados por hormonas. Interesante, interesante. Muy bien. Entonces, dado esa introducción, ¿han escuchado del dogma central de la biología molecular? Señor Paliza, ¿qué es lo que dice? El dogma central de la biología molecular, ¿lo explico formalmente o palabritas como si fuera más digerible? ¿Cómo se preferiría? De una forma digerible que no lo creas más, ¿cómo se dice? Agradable. Su intuición le sirve bien, ¿verdad? Considero. El chiste del dogma central de la biología molecular se centra en que podría decirse que es formar proteínas. Podríamos decir que toda célula tiene un núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo está el ADN. En el ADN está toda la herencia genética que nos han dado de nuestros padres y progenitores de sus progenitores, y así. El chiste es de que el sueño del ADN es formar proteína. Es formar una proteína, ya sea la que necesite en ese momento. Pero el ADN es tan grande que no puede salir del núcleo. Entonces empieza un proceso de transcripción en el que el ADN, vamos a decir, que saca una partecita de sí, que es el ARN mensajero, que sí tiene el tamaño suficiente para poder salir del núcleo por los poros nucleares y poder llegar al citoplasma y ya pues juntarse con el ribosoma, con la estructura ribosomal, que son dos subunidades en la que el ARN mensajero, digamos que es como que fuera el chasqui, ¿ya? Y el chasqui lleva un mensaje. Y la cosa es de que ese mensaje está en las bases nitrogenadas, o sea, en los nucleótidos que forman su esto. Llega al ribosoma y el ribosoma dice, hola chasqui, y ya el primer proceso se llama transcripción. ¿Quieren saber por qué el segundo proceso se llama traducción? Porque el ribosoma tiene que traducir el lenguaje del ADN, esos nucleótidos, en aminoácidos respectivamente para formar una proteína. Ahí inicia el proceso de traducción, en el que ya puede ser ayudado por el ARN de transferencia, llegar a algunas cuantas zonas, no me acuerdo cuáles eran las zonas del ribosoma en ese momento, GPT, algo así se llama. Muy bien. Y ya pues termina de traducir todo eso, va formando la proteína y es muy bonito. Muy bonito, muchas gracias, interesante. Señorita Jara. He entendido que son tres conceptos importantes. El primero es replicación, que es básicamente sacar un nombre primario de la ubicación de ADN. El segundo es transcripción, que es básicamente transformar ADN en ARN. Y el tercero es la transcripción, que es transformar ARN en proteínas. Correcto, muy bien. Complementando el punto de su compañero. ¿Algo más desea aportar? ¿Qué tienen por el dogma, señor Sixto? Sí, justamente complementando lo que dijeron mis compañeros, podría mencionar en cuanto al objetivo, a la finalidad de esos tres procesos, mediante el cual puedo mencionar que la finalidad de la replicación vendría a ser que esta va a buscar la conservación de la información genética, esta a través de la división celular. Me parece que en el periodo S, no estoy seguro de eso. Correcto. Luego, en cuanto al segundo proceso de la transcripción, su finalidad va a ser, como bien lo mencioné, va a transcribirlo, pero esta va a implicar la expresión de los genes, ¿no? En este sentido, pues la producción del ARN. Y finalmente, en la traducción, que es el tercer proceso, su finalidad va a ser la síntesis de proteínas funcionales. Y esto se va a dar a lo largo de toda la vida celular. Correcto, de eso está compuesto el dogma central. ¿Algo más que aportar, señor? En simple palabras podemos entenderlo como ADN, ARN, proteínas. Correcto, correcto. Complementando lo que todos ustedes han definido muy bien, ¿cómo podemos entender el dogma central de la biología molecular?
como el flujo de información desde el ADN al ARN a proteínas. Complementando lo que ustedes han dicho. Entonces, ¿cuál es el dogma? Que la información genética de la herencia va de ADN a ARN y de ahí a proteínas. ¿Sí? Ese es el dogma. Sin embargo, luego se descubrió que hay algunos organismos que hackean este dogma, que son capaces de ir de RNA a DNA, hablando de los virus de RNA. Cualquier virus de RNA tiene esa cualidad de pasar la información genética del RNA al DNA. HIV, influenza, SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla el dogma central de la biología molecular. ¿Y por qué es importante? Como ustedes lo han dicho. Porque la secuencia, la información, ustedes han hablado de información, pero ¿cuál es esa información? La secuencia de nucleótidos. La secuencia de nucleótidos es información, porque en función al orden de los nucleótidos vamos a tener el orden de una proteína. Y en función al orden de una proteína vamos a tener la forma de una proteína. Y en función a esa forma, una función. Entonces, lo bonito, como dice su compañero Paliza, y lo que han mencionado ustedes también, es que vamos a pasar de la información de los nucleótidos del ADN a la función de la proteína. Eso nos permite el dogma central de la biología molecular. Un flujo de información de ADN a proteína. ¿Qué se necesita? Como ustedes ya lo han mencionado bien, que el ADN se replique, eso se llama replicación. Cada vez que una célula se divide, tiene que multiplicar su ADN, replicación. Luego, cuando ese gen se tiene que expresar en proteína, como dijo su compañero, el RNA se forma una molécula de RNA complementaria a la secuencia de ADN en el núcleo y sale del núcleo, ¿verdad? Y se va al citoplasma, el RNA mensajero. Y ese RNA mensajero ya se une a los ribosomas y eso les permite hacer la secuencia de proteína. Pero eso es lo bonito, eso es lo importante de los ácidos nucleicos. Son moléculas que nos permiten almacenar y transferir la información genética entre célula y subcélula, entre generación y generación, ¿verdad? La información genética, ¿cómo se codifica? Conforme al orden de los nucleótidos en la cadena del ADN. Ese orden de los nucleótidos va a determinar el orden de los aminoácidos. Y ustedes ya saben, el orden de los aminoácidos determina la función, por las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Simple, ¿sí? Por lo tanto, imagínense cualquier cambio, mutación, eso se llama una mutación. Cuando hay un cambio no intencionado en el orden del ADN, va a ocasionar una mutación, así se llama. Y esta mutación va a hacer también que la proteína cambie de orden en sus aminoácidos. Por lo tanto, esa proteína va a cambiar de forma. Y pueda que sea una mutación negativa. Es decir, que la proteína va a dejar de trabajar adecuadamente. Pero hay casos en los cuales las mutaciones son positivas. Y eso promueve la evolución. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende de que una mutación sea positiva o negativa? Eso es interesante. ¿Sí? Nosotros también estamos mutando. Nosotros seguimos evolucionando. Estamos adquiriendo mutaciones en el ADN. Las que no son positivas, las células las destruyen, ¿no? El sistema inmunológico neutraliza esa mutación, esa proteína. Los lisosomas, no sé, los proteosomas automáticamente degradan esa proteína que está mal plegada. Pero si de alguna manera hay una mutación que promueve una ventaja en esa proteína, probablemente sigue a la siguiente generación, ¿no? Entonces, eso se ve en los virus, por ejemplo, en el SARS-CoV-2. Es por este mecanismo. Es interesante. Pero bueno, ya sabemos por qué es importante los nucleótidos. Porque el ADN está compuesto de los nucleótidos. Además, ustedes también han mencionado que los nucleótidos tienen otras funciones, ¿sí? En el cuerpo. ¿Me pueden recordar, por favor? Ustedes ya lo han mencionado. Dijeron algo de segundos mensajeros, síntesis de energía, probablemente, ¿verdad? Entonces, los ácidos nucleicos y los nucleótidos cumplen muchas funciones en el organismo, además de la transferencia de la información genética. Sin embargo, quizás esta es la principal. Listo. Entonces, acá el mensaje es, la secuencia de ADN determina la secuencia de las proteínas. Simple. Muy bien, ahora vamos a ver de qué están hechos esos nucleótidos. Entonces, aquí ven, por favor, una imagen de un nucleótido. Un nucleótido está formado de una base nitrogenada, ¿verdad? En azulito. Me corrigen si me equivoco. Esta base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo en el caso del ARN. Muy bien. Luego tenemos un azúcar, una pentosa, 5 átomos de carbono, ¿verdad? Puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa, son dos tipos, ¿verdad? Ahora, esta base nitrogenada se va a unir a un carbono en específico, la ribosa, me parece que es el carbono 1, por medio de un tipo de enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Que permite la unión entre la base nitrogenada y el azúcar. ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama ese enlace? A ver, acuérdense. ¿Señor? ¿Están buscando? Ahí. A ver, ¿quién me dice qué tipo de enlace es?
en las glucosídeos. Glucosídicos, ¿sí o no? Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, además, este azúcar va a estar unido a un grupo fosfato por el carbono 4, me parece, ¿verdad? Entonces, a este nucleótido que tiene un fosfato se le va a llamar adenosina 5' monofosfato. ¿Por qué adenosina? Porque tiene la base nitrogenada adenosina. ¿Y por qué monofosfato? Porque tiene un fosfato. Puede haber adenosina bifosfato con 2 fosfatos. Puede haber adenosina trifosfatos con 3 fosfatos. En vez de adenosina puede ser guanina monofosfato, ¿verdad? Y estos elementos son los que tienen función biológica, son las monedas de energía también. ¿Sí? Muy bien, pues esta es la estructura, tienen que estudiarlo, por favor. De esto está hecho un nucleótido, ¿verdad? ¿Y de qué está hecho el ADN? De diversa acumulación de estos nucleótidos. ¿Cómo se mantiene un nucleótido unido a otro nucleótido? ¿Quién me puede decir? Creo que por enlaces fosfodiésteres, a nivel de los fosfatos, ¿no? Estas moléculas de acá interaccionan con el fosfato del otro nucleótido y forman la cadena. ¿Sí? Esa es una propiedad del ADN. Ahora, otra cosa, en los ácidos nucleicos, ¿qué más podemos ver? ¿Qué puede cambiar? La adenina, guaninas, las bases nitrogenadas. Pero también puede cambiar el tipo de azúcar. En un tipo de ácido nucleico va a ser ribosa y en otro tipo de ácido nucleico va a ser deoxirribosa o desoxirribosa. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? La presencia, me parece, de un oxígeno. ¿O no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos ribosa y desoxirribosa. ¿Qué tienen de parecido y en qué es la diferencia? Que en el carbono 2', uno tiene un OH y el otro tiene un H. Correcto, cuando tiene un OH se llama ribosa. Y cuando no tiene el oxígeno se llama desoxirribosa. ¿Y por qué deoxi? Porque no tiene oxígeno. En español desoxi, ¿verdad? Entonces se sabe que el ADN está principalmente constituido de este tipo de azúcar, me parece, desoxirribosa. ¿Sí? Y el ARN de la ribosa. ¿Cuál es la aplicación clínica, la importancia? El ARN va a ser una molécula mucho más sensible y fácil de romperse. ¿Por qué? Por este oxígeno. Este oxígeno va a ser altamente reactivo. Cuando ustedes trabajan en investigación con ácidos nucleicos y trabajan con ARN, se van a dar cuenta que es un gran problema, porque fácil el ARN se les puede degradar. Si ustedes lo agarraron con la mano, si ustedes lo calentaron, si les cayó un poquito de luz, si ustedes lo dejaron sin refrigeración, el ARN se degrada. ¿Por qué? Porque su azúcar tiene un oxígeno. Ese oxígeno hace que la molécula sea altamente reactiva. Por otro lado, el ADN es más estable, porque no tiene el oxígeno. Entonces, si ustedes trabajan con ADN puro, pueden dejar el ADN en la mesa, viene mañana y sigue intacto. ¿Sí? Entonces, tiene sus aplicaciones clínicas. Pero esta es la diferencia. Acuérdense, el ADN, el azúcar que tiene es el desoxirribosa, sin oxígeno. Y el ARN con oxígeno. ¿Sí? Listo, un poquito tienen que memorizarse eso, lo siento. Entonces, vamos estudiando los ácidos nucleicos. ¿Qué más? Ya. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? Hemos visto que están hechos de bases nitrogenadas, azúcar y grupo fosfato. Ahora vamos a estudiar estas bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, timina, citosina, uracilo. Son 5 bases nitrogenadas que conocemos en naturaleza. ¿Cómo las podemos comenzar a estudiar? Por su parentesco y por sus diferencias. Las podemos diferenciar en 2 grupos. Las purinas, acá están las purinas y las pirimidinas. ¿Las purinas cuáles son? Adenina, guanina. Las pirimidinas cuáles son? Timina, citosina y uracilo. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál me puede decir cuál es la primera diferencia que ven entre las purinas y las pirimidinas? A ver, mírenlas. Que son heterociclos condensados. Las purinas y las pirimidinas es solo un ciclo. Ya, ¿a qué se refiere con ciclo condensado? 2 juntos, correcto. Dense cuenta que las purinas se caracterizan porque tienen 2 ciclos juntos. ¿Sí? Acá 2, eso le dicen ciclos, ¿verdad? Anillos, ¿verdad? 2 anillos juntos, esas son las purinas. Acuérdense, ¿sí? ¿Cuáles son las purinas? Adenina, guanina. 2 anillos juntos. Por otro lado, las pirimidinas es un solo anillo, ¿verdad? Muy bien, ¿y de qué están hechos esos anillos? De carbono, nitrógeno, ¿verdad? Algún grupo funcional. Entonces, eso es interesante. Entonces, tenemos 2 tipos de bases nitrogenadas. Purinas tienen doble anillo y las pirimidinas tienen un solo anillo. ¿Por qué son importantes? Porque probablemente tienen metabolismos diferentes. De repente se sintetizan o se degradan de diferente manera, porque tienen diferente estructura, ¿verdad? Entonces, hasta acá estamos bien. ¿Alguna pregunta, por favor?
también se lo tienen que memorizar, por cierto. Purinas, pirimidininas. ¿Qué hace una purina? Dobles anillos, ¿verdad? Y una pirimidina, un solo anillo. Vamos a ver. También les cuento que en la naturaleza hay algunas modificaciones especiales de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, esta es una base normal, una citosina, una base nitrogenada, ¿verdad? Acá tenemos sus carbonos, sus nitrógenos, perdón. Acá están como les numeramos desde el nitrógeno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos un uracilo convencional, tenemos una adenina convencional. ¿Esta es purina o pirimidina? Adenina es pirimidina. Purina, un solo anillo. Pirimidina, dos anillos. ¿No? Esa es purina, ¿verdad? Ya, purina, dos anillos. No se olviden. Adenina y purina. Correcto. Entonces, en la naturaleza les cuento que hay algunas bases nitrogenadas que tienen algunas modificaciones. Acá, por ejemplo, a veces tienen la incorporación de algunos grupos adicionales, por ejemplo, acetilaciones, pueden tener reducciones o pueden tener metilaciones. Esto es raro, pero se puede dar. ¿Y por qué la naturaleza modifica los nucleótidos, las bases nitrogenadas así? Porque les da alguna ventaja. De repente eso puede permitir el reconocimiento específico por enzimas que reconocen esos grupos funcionales. O también puede hacer que esos nucleótidos escapen de algunas enzimas. ¿Dónde se ha visto esto en los virus? Señor. Sí, en ese segundo caso te podría mencionar que esta rareza implicaría que se verían protegidas, ¿no? Para que no se degraden. Correcto. Algunos virus protegen su ADN. ¿Qué enzima rompe el ADN? Las nucleasas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los virus esconden su ADN en las nucleasas? Adicionando algunos grupos extra a sus bases nitrogenadas. Para que venga la nucleasa, y como la nucleasa es específica, reconoce algunos átomos nada más, basta que estén enmascarando con metilaciones, acetilaciones, la nucleasa no lo activa y no lo rompe. Es un mecanismo de escape de algunos virus, algunas modificaciones extra en las bases nitrogenadas. Como una anécdota para que lo consideren, ¿verdad? Pero usualmente las estructuras son así, sin modificaciones. Algo más les iba a decir. Vamos para acá. Muy bien, segunda pregunta. ¿Y por qué tenemos esa forma de dos anillos y un anillo? ¿Por qué? Toda la naturaleza tiene su porqué. Y aprendan a preguntar por qué. Eso les va a llevar a generar nuevo conocimiento. Siempre pregunten el por qué. ¿Por qué? Si ustedes ven algo raro, tienen que preguntarse ¿pero por qué? Y en la naturaleza nada está hecho al azar, todo tiene una función. O sea, siempre hay algo que descubrir. ¿Por qué tenemos acá dos anillos y un anillo? ¿Por qué la naturaleza ha adaptado estas moléculas? ¿Qué me puede decir? ¿Qué ventaja tiene? Que un tipo de bases nitrogenadas tengan dos anillos y otro un solo anillo. ¿Qué me puede decir? ¿Por qué? ¿Alguna idea? Acuérdense que estas bases nitrogenadas forman los nucleótidos y estos nucleótidos van a formar el ADN. Acá están las bases nucleótidos. La adenina se junta con la timina y la citosina con la guanina. Correcto. Entonces debería haber algún tipo de facilidad que tiene al momento de realizar un enlace entre ambas. Ya, tiene sentido. Por ahí va, señor. Esta muñeca, una grande y una pequeña, Se acomodan mejor. Ese es el motivo también. Se dan cuenta, como dijo su compañero Parisa, los nucleótidos no se emparejan así nomás, tienen que tener su especificidad. Se sabe que guanina se va siempre con citosina y timina con adenina. Si nos ponemos a observar, siempre se van a juntar una base púrica con una pirimidina. Siempre. ¿Y por qué? Porque ambas se complementan. Porque el ADN tiene que estar todo bien acomodadito, en forma. Entonces, si se juntan dos bases nitrogenadas con doble anillo, como que van a hacer mucho espacio y se van a incomodar. Es mejor juntar a una con doble anillo y a una con un anillo. Entonces, simétricamente va a haber más armonía en la molécula. Es como que un gordito tiene que ser con una flaquita. Y una gordita tiene que ser con un flaquito. Porque si van dos gorditos, no entran en el taxi. ¿Sí? Y si van dos flaquitos van a estar felices, les va a dar frío, ¿no? Entonces tienen que estar ahí acomodaditos. ¿Sí? Porque se rían, pues, ¿no? Listo. Entonces, ese es el fundamento, es interesante. Entonces dense cuenta que las bases se van a parear siempre una purina con una timidina para que se complementen en la forma, en el tamaño. Uno con dos anillos y el otro va a ser con un anillo. Sí, es interesante. Listo. Entonces, estamos viendo eso, algunas modificaciones extra, ¿verdad? Que les puede dar una ventaja.
vamos a hablar un poquito de los nucleósidos. ¿Alguien me puede decir qué es un nucleósido? Hemos visto que es un nucleótido, ¿verdad? Bueno, hemos visto que es el ADN, el ácido nucleico, está compuesto de nucleótidos. ¿El nucleótido, señorita? Un nucleósido va a ser el precursor de un nucleótido porque solo le viene de una base nitrógeno. Correcto. Más un azúcar por un enlace glucósido. Correcto. Entonces, vean, así la figura. Ácido nucleico, señor José. Y un nucleósido, como el profesor, no tiene un grupo fosfato, a diferencia del nucleótido. Ajá. Correcto, correcto. Muy bien, no tiene grupo fosfato. Solamente es el azúcar Y la base nitrogenada. y la base nitrogenada, ¿verdad? Sin el grupo fosfato. Ya, entonces, así la figura. ADN. ¿El ADN de qué está hecho? De nucleótidos. Los nucleótidos están hechos de fosfato, base nitrogenada y azúcar. Ya, si le quitamos el fosfato, ya pasamos al nucleósido, una molécula más simple. Entonces vamos a estudiar de qué están hechos los nucleósidos. ¿Cómo? Ajá, ¿sí? Digo, señorita, con confianza. ¿Sí? A ver, vean ustedes, ¿de qué está hecho un nucleósido? Ajá, muy bien, el nucleósido compone el ADN y el ARN. Ajá, compone el ADN y el ARN, muy bien. Acá vemos un nucleósido, acá vemos el azúcar, ¿verdad? Una pentosa. La ribosa tiene oxígeno, la desoxirribosa no tiene. Entonces, este azúcar permite la formación del ARN y la desoxirribosa, como no tiene oxígeno, permite la formación del ADN. Ahora, ¿qué es un nucleósido? Como su compañera lo dijo, formación, la unión de la base nitrogenada, perdón, del azúcar con la base nitrogenada. ¿A través de qué? Un enlace glucosídico. Muy bien, entonces acá vemos una base púrica o pirimidínica, con un solo anillo. Es pirimidínica. Pirimidínica, ¿no? Un solo anillo, pirimidínica. Y púrica, 2 anillos. ¿Sí? Para que se acuerden, los problemas de la salud vienen con el metabolismo de las purinas, las que tienen doble anillo. Estas son las que terminan en ácido úrico. Cuando tenemos mucho ácido úrico, tenemos un problema de salud. ¿Sí? Entonces, las que tienen un solo anillo son las pirimidínicas, ¿verdad? Es difícil de normalizarse. Listo, acá vemos, ¿qué es un nucleósido, verdad? Acá vemos bonito la base nitrogenada, cómo se enumeran sus nitrógenos, su grupo amino, ¿verdad? Su enlace N-glucosídico, acá tenemos el azúcar, ¿verdad? El enlace siempre va a ser del carbono 1 del azúcar al nitrógeno, de la base nitrogenada, ¿no? Estudienlo por favor. Listo, entonces ese es un nucleósido, ¿sí? Muy bien, ahora eso nos va a comenzar a entender. Cuando acá tenemos un nucleósido, ¿verdad? Tenemos solamente, bueno, ese es un nucleótido, acá es un nucleótido. Acá tenemos el azúcar, la base nitrogenada. Cuando interviene el grupo fosfato, ya se convierte en un nucleótido, ¿verdad? Listo. Ahora, tenemos 3 tipos de nucleótidos en función al número de grupos fosfato, podríamos decirlo así. Si tiene solo un grupo fosfato va a ser monofosfato. Si tiene 2 grupos fosfato va a ser difosfato. Y si tiene 3 grupos fosfato va a ser trifosfato. Por ejemplo, puede ser AMP, adenosina monofosfato, adenosina difosfato, adenosina trifosfato. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la base de ese ATP? Ya sabemos, un azúcar, una pentosa, una base nitrogenada, puede ser purina o pirimidina, y el número de grupos fosfato. Ahora, estos fosfatos se añaden por enlaces de alta energía. Ese enlace de alta energía permite que la célula tenga la moneda de intercambio a través de un delta G negativo, ¿verdad? Entonces, entre los enlaces fosfatos se promueve un enlace de alta energía que va a hacer que los sistemas trabajen por la termodinámica y la energía libre. Es un poquito, lo hemos hablado un poquito, ¿no? ¿Listo? Muy bien, hasta acá hay una pregunta, por favor. Esa es la estructura de un nucleótido. Un nucleótido está formado de 3 cosas. Base nitrogenada, puede ser purina o pirimidina. Su azúcar, pentosa, que puede ser, depende si es ADN o es ARN, puede ser desribosa o desoxirribosa, ¿verdad? Y su número de fosfatos. Mientras más fosfatos tenga, probablemente más energía. ¿Sí? Listo. Muy bien, esos son los nucleótidos. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de cómo el cuerpo sintetiza estos nucleótidos. ¿Sí? Necesitamos una fuente constante de las purinas, ¿verdad? Vamos a empezar con las purinas y también las pirimidinas. Entonces, acá tenemos una purina, ¿verdad? ¿Sí o no? Dos anillos, ¿verdad? ¿Qué características ven aquí? ¿Qué hay en esta purina? ¿Qué elementos, qué átomos ven?
en la estructura química de la purina, para ser más específico. Nitrógenos y carbono. Correcto. Entonces una purina está compuesta de nitrógenos, carbonos. Entonces, para sintetizar purinas tenemos que ingresar esos átomos a esta molécula de alguna manera. De eso se trata la síntesis de las purinas. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los nitrógenos? Hay que introducirlo de alguna manera de los aminoácidos. Los aminoácidos van a ser la fuente de nitrógeno de las purinas. ¿Qué aminoácidos? Aspartato, glicina, glutamina, ¿verdad? Hay que introducirlo. ¿Qué más? Hay carbonos. ¿De dónde vienen los carbonos? Del CO2. Hay que hacer un proceso de carboxilación. Entonces, ¿cómo hacemos nucleótidos? No. ¿Cómo hacemos bases nitrogenadas? Son diferentes reacciones enzimáticas en las cuales tenemos que añadir nitrógeno. ¿Cómo cocinar? Nitrógeno, carbono. ¿Qué necesitamos? Aminoácidos. Necesitamos CO2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de dónde partimos? Como dijo su compañero Murillo, partimos de una ribosa 5-fosfato. De aquí parte el proceso de síntesis de nucleótidos. Bueno, no de nucleótidos, de bases nitrogenadas. ¿Sí? ¿Y de dónde obtenemos esa ribosa 5-fosfato? ¿Se acuerdan? ¿De qué ruta metabólica? Las pentosas. Pentosa fosfato. Pentosa fosfato, ¿verdad? Muy bien. De las pentosas fosfatos obtenemos la ribosa 5-fosfato. Y ahí ya le comenzamos a adicionar, ¿verdad? Nitrógenos, carbonos, hasta tener las bases nitrogenadas. Vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos entender? Que estas reacciones se dan principalmente en el hígado. Principalmente en el hígado si analizamos los ácidos nucleicos. Entonces, si el hígado nos falla, por favor cuiden su hígado, ¿ah? Y luego cuiden su corazón. Primero el hígado nunca les debe fallar. ¿Sí? El corazón sí que se rompa, el corazón luego se cura. Aunque el hígado también se cura, ¿no? Pero bueno, ya, pero cuiden las dos cosas. ¿Listo? Entonces, acá, ¿cómo comenzamos a entender el proceso de síntesis de bases nitrogenadas? ¿Verdad? Todo parte del ribosa 5-fosfato. Ya tenemos el ribosa 5-fosfato, qué bonito, ¿verdad? Entonces, este proceso sufre un trabajo enzimático, en la cual tenemos la enzima PRPP sinteasa, ¿verdad? Esta enzima PRPP, acuérdense, PRPP noticias. Esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a introducir, parece un grupo fosfato, ¿verdad? Síntesis de 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Entonces estamos partiendo de ribosa 5-fosfato, vamos a llevarlo a 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Entonces viene la enzima PRPP. ¿Saben cómo se llama esta enzima PRPP? Es el producto facilitado. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, esta enzima es la que comienza la síntesis de bases nitrogenadas. A su vez, esta enzima está regulada de manera positiva por la concentración de fosfato inorgánico, ¿verdad? Y está inhibida por algunos inhibidores de purinas, que lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a introducir en la molécula el fosfato, ¿verdad? Muy bien, este proceso necesita ATP, ¿verdad? Y como consecuencia vamos a tener una molécula de 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Tenemos el azúcar, tenemos el grupo fosfato y tenemos acá un fosfato más. Estos dos, ¿sí? Es 5-fosforibosil 1-pirofosfato. ¿Listo? Esta enzima, ¿cómo se llamaría la enzima? ¿Cómo? La enzima se llamaría 5-pirofosforibosil 1-pirofosfato. Sintasa. Ya. PRPP, vamos a decirle ya. Fosforibosil, pirofosfato, sintasa. ¿Sí? Muy bien, este es muy importante. ¿Listo? Entonces, luego tenemos esta 5-fosforibosil 1-pirofosfato ya sintetizado con su grupo fosfato y vamos a proceder a hacer un proceso de aminación. ¿Verdad? Vamos a introducir un grupo amina. ¿Se acuerdan que los bases nitrogenadas tienen nitrógeno? Así que comenzamos a introducir los nitrógenos en esa estructura por medio de una enzima que se llama glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa. Entonces vamos a transferir un grupo nitrógeno, ¿verdad? Un amino, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Aminoácidos. Necesitamos glutamina y una molécula de agua. ¿Qué vamos a producir? Vamos a producir la adición de un grupo amida, ¿verdad? O amina, NH2. NH2 amida. Amida. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestra pentosa, ¿verdad?
hemos parece que roto este grupo fosfato, porque esa reacción libera pirofosfato, me parece, ¿no? Y glutamato. Entonces ya estamos introduciendo el primer nitrógeno, ¿verdad? Entonces el grupo amida de glutamina reemplaza el pirofosfato en el carbono 1. ¿Listo? Muy bien. Es importante destacar que esta enzima, la glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, es regulada también. ¿Qué cosas la incentivan? La concentración de sustrato, la concentración de fosforibosil 1 pirofosfato. ¿Y qué cosas inhiben? La presencia de AMP, adenosín monofosfato, y de GMP, guanosín monofosfato. ¿Sí? Entonces, es una enzima también altamente regulada. Entonces ya tenemos nuestro azúcar y ya tenemos nuestro primer nitrógeno. Eso se llama amidación. Luego vamos a comenzar con el ensamblaje del anillo de la purina, ¿verdad? Porque tenemos que ciclarlo. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? 5-fosforribosilamina, ¿verdad? Entonces, para hacer el proceso de ciclado van a haber ya diversas reacciones. Son aproximadamente 9 reacciones. ¿Sí? 9 reacciones en las cuales vamos a tener que necesitar glicina, aspartato, formil, THF, bicarbonato y ATP. Entonces, imagínense eso como un paso de comida. Ustedes tienen que ingresar 9 ingredientes y seguir 9 pasos para formar ese paso de ciclado. Así lo podemos comenzar a entender. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de estos nuevos pasos? Llevar a inosina de monofosfato, IMP. Este va a ser el precursor de las bases nitrogenadas. Acá vemos que ya tenemos los ciclos. Disculpen. Acá vemos que ya tenemos los 2 anillos que están pegaditos, ¿verdad? El proceso de ciclado. Eso lo hemos hecho en esos 9 pasos, que los vamos a describir. ¿Sí? Pero ese es el sentido. Necesitamos más nitrógeno, necesitamos glicinas, aspartato, también el formil TH me parece que también promueve nitrógenos. Necesitamos bicarbonato y ATP, necesitamos energía. ¿Qué vamos a tener al final? El azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿no? La inosina, que va a ser el precursor. Entonces acá tenemos un diagrama de cómo se da esta síntesis de bases nitrogenadas. ¿De qué partimos? Ribosa 5-fosfato de la vía de la vía del aspentoso fosfato, ¿verdad? Viene de la PRPP. ¿Cómo se llama esa PRPP? Un punto ¿cómo? 5-fosfato. ¿Ya? ¿Sí? 5-fosforibosil. Pirofosfato, sí. PRPP. Este paso necesita ATP, ¿verdad? Pasamos a la formación de 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Hay que ¿verdad? Hay que amidar, perdón, este grupo. Esa es la PRPP amidotransferasa, ¿verdad? Quitamos el pirofosfato, sale el glutamato, la glutamina, y acá vamos a ver sus pasos para formar los ciclos, para formar el MP. Entonces acá necesitamos glicina con ATP, necesitamos formil, tetrahidrofolato, glutamina con ATP, CO2, ATP, aspartato más ATP, y formil tetrahidrofolato, ¿verdad? Son 9 pasos que los vamos a estudiar, pero eso es para hacer una idea general. Al final, ¿qué vamos a tener? INP, ya vamos a tener el primer precursor de las bases nitrogenadas, ¿sí? Ahora, este precursor de la base nitrogenada va a ser el precursor de ADP y de GMP. Y acá se va a formar el adenosín difosfato y de guanosina monofosfato, ¿sí? Concepto, ¿sí? Eso acuérdenselo por favor. Y luego ya nos rayamos como se acá. Listo. Entonces, acá hay algo interesante. Acá les he puesto este esquema donde ustedes pueden ver todas las reacciones que les he hecho mención. Partimos de 5-fosforibosil 1-fosfato y llegamos a IMP. Son diferentes reacciones. Acá está la amidación, acá están los pasos de ciclado, ¿verdad? Para que lo estudien. Ahora, ¿de qué quiero hacer mención acá? ¿Qué me parece eso importante? Hay algunos inhibidores de la síntesis de las purinas, ¿verdad? Hay algunos compuestos que son extremadamente tóxicos, que inhiben la síntesis de las purinas, ¿verdad? Esos compuestos son extremadamente tóxicos para células en activo desarrollo. ¿Por qué? Porque van a evitar que se forme nuevo ADN, nuevas bases nitrogenadas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas células, esos tejidos en activo desarrollo? Feto, médula ósea, células del tracto intestinal, el sistema inmunológico, células de la piel y los folículos pilosos. Son células que están en activo desarrollo siempre, constante multiplicación, y necesitan de manera constante ADN, necesitan de manera constante la síntesis de las purinas, ¿sí? Ahora,
algunos de esos compuestos están siendo usados como terapia anticáncer, ¿verdad? Con el objetivo de retardar el crecimiento acelerado de las células cancerígenas. Algunos de esos tienen aplicación clínica y funcionan de esa manera, inhibiendo algunas enzimas claves en la formación de las purinas. ¿Sí? Por ejemplo, esta enzima de acá. Ajá, esta enzima de acá. ¿Verdad? ¿Esa qué enzima es? No leo. ¿Gas? Gas, sin problema. Ajá. Vamos a ver. Oye, man, estoy con lentes, estoy ciego. No, lo siento, se dan cuenta, hay que ponerse en el lugar de los estudiantes. ¿Ya? ¿Está? Ya, GAR, formiltransferasa. GAR viene de Ajá. El objetivo de acá es pasar de la glicinamida ribotida GAR a la N-formilglicinamida. A nivel de aquí actúa un inhibidor, por ejemplo. Y otro inhibidor actúa a nivel de esta enzima, la IGAR, formiltransferasa. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, es lo interesante. Algunos fármacos activan o trabajan inhibiendo algunas enzimas que están en la ruta metabólica de la formación de las purinas, ¿verdad? Pero son extremadamente tóxicos en personas sanas. Y debido a que estas drogas bajan la formación de ácidos nucleicos, la formación de purinas, también tienen efectos adversos, ¿verdad? Acá tenemos algunos medicamentos que trabajan de esta manera: la mercaptopurina y la azathiopurina, ¿sí? Entonces, estos medicamentos me parece que son usados para leucemia, ¿verdad? O para algunos problemas de autoinmunidad, ¿sí? Entonces, ese es el concepto. Ahora, como consecuencia, como estos medicamentos inhiben la replicación de ácidos nucleicos, también inevitablemente van a tener efectos adversos. Por ejemplo, los pacientes que tienen tratamiento para el cáncer van a observar anemia, piel escamosa, alteraciones intestinales y la pérdida de cabello. ¿Por qué? Porque estas son las células muy sensibles y siempre son células en activo crecimiento. Y van a ser las primeras células que van a ser afectadas cuando se les suprime la formación de bases nitrogenadas. Entonces explica el por qué tenemos esas condiciones adversas, ¿no? Interesante. Pero es necesario de repente para que el paciente mejore su calidad de vida, ¿verdad? Esos eventos adversos suelen ser temporales, no son permanentes, ¿sí? Se le suprime el tratamiento, entonces el paciente vuelve a recuperar la actividad en esas células, pero son las más sensibles. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Ahorita, ¿en qué molécula nos hemos quedado? El precursor del insulino. Correcto, la IMP, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la síntesis de adenosina y guanosina monofosfato, porque ahí no queda. ¿Hacen alguna pregunta, algún comentario? O de repente ustedes han podido leer algo que puedan aportar a este tema hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya, es interesante la parte clínica y por favor tienen que memorizarse estas vías metabólicas. Sí, sí, por favor, sí, memorícenselo. ¿Ah? Sí, son 9 reacciones. Su cerebro es ilimitado, usted puede entrenar su cerebro. Pero ¿va a hacer preguntas sobre esto o va a ser dibujar? Ambos. Depende de verdadero o falso. Bueno, ¿tienen 20 o no quieren 20? Ese es su 20. Pero no estudian para el 20, estudian para su conocimiento. Y esto es un ejercicio, o sea, es un gimnasio para su cerebro. Ustedes me pueden decir, doctor, pero yo cuando sea médico, ¿qué ventaja tengo en aprenderme estas 25 rutas metabólicas? Y tienen razón, en ese momento no le va a traducir en una aplicación práctica, pero lo que ustedes están haciendo acá es desarrollando su inteligencia. Desarrollen su inteligencia. Esto es como un gimnasio mental. Cada vez que ustedes memorizan, leen, estudian, están mejorando su cerebro y están creando una plasticidad en su cerebro. Cuando ustedes tengan 20, 30, 40, 50 años, ustedes van a ser personas más competentes debido a que su cerebro ha sido entrenado. Este es un gimnasio. Pero doctor, ¿qué sentido tiene aprenderse 50 reactivos con sus enzimas? ¿Usted tiene un problema? Me van a decir, ¿no? Eso no me voy a acordar cuando sea profesional. Y puedan tener razón,
Pero el objetivo de eso es un gimnasio, que su cerebro se entrene, leyendo, memorizando. Duele, yo sé, pero eso es el camino del estudiante. Para eso están acá ustedes, para eso pagan su pensión, para que ustedes mejoren, entren de una forma y salgan de otra forma. Si no van a cambiar, pues ¿para qué vienen? Están gastando dinero. ¿No? Es interesante, es interesante, es interesante. Listo, entonces memorícense eso, por favor, es un reto. Señorita. También empiecen por siglas. Empieza como a usted le parezca más fácil. Siglas. Y luego le va a recordar ¿qué hace TRPX? Entonces, usted tiene que saber qué componente es ese, ¿no? Entonces, empiece como a usted le sea más fácil. Primero por siglas. Y si en el examen me ponen siglas ya, pues mejor, ¿no? Lleguen a sus hasta donde ustedes puedan. Pero lo que importa es el esfuerzo, no el resultado. ¿Sí? Listo. Ese es el objetivo, que ustedes se entrenen, ¿no? Ese es el porqué. Listo, entonces, muy bien. ¿En qué nos hemos quedado? En la inosina monofosfato, ¿verdad? Ya. Esta inosina monofosfato tiene que ahora pasar a AMP y a GMP. Este es el precursor de las purinas, ¿verdad? Sí. O pirimidina. Acá tenemos dos anillos. ¿Es purina o pirimidina? Purina, ¿verdad? Acuérdense de las purinas. Las purinas son las fracciones del ácido úrico. Listo. Ahora, ¿cómo es este proceso de transformación de la inosina monofosfato a la adenosina monofosfato o a la guanina monofosfato? Se dice que es un proceso de dos vías, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Este proceso se caracteriza por la necesidad de energía en forma de GTP y la necesidad de nitrógeno. Tenemos que nitrogenar esos anillos. ¿De dónde vienen los nitrógenos? De los aminoácidos, en este caso el aspartato, ¿verdad? Entonces acá vean por favor, este IMP es la enzima llamada adenilosucinato sintasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a introducir un grupo. ¿Este grupo cómo se llama? NHCO. Es un grupo. Aquí. Hemos introducido esto, ¿verdad? Y la enzima se llama adenilosucinato sintasa. ¿Qué ha sintetizado? Ya. Ajá, aquí está, ¿se dan cuenta? Entonces estamos introduciendo un grupo funcional y un amino ANH, sería un nitrógeno, ¿no? A la estructura. Hemos pasado a adenilsucinato. Acá está, la molécula de adenilsucinato. Luego tenemos otra enzima, la adenilsucinato liasa. ¿Qué hace una liasa? Rompe en algunos carbonos específicos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar de adenilsucinato a adenosina monofosfato. Y vamos a liberar fumarato, ¿verdad? Entonces, así es como hemos producido adenosina monofosfato. Enzimas clave, adenilsucinato sintasa. Eso nos va a permitir incorporar en la estructura ese grupo. ¿Cómo se llama ese grupo de acá? Adenilsucinato. Adenilsucinato. Luego vamos a tener adenosina. Luego a esto hay que romperlo, ¿verdad? Con una adenilsucinato liasa. Vamos a remover este adenilsucinato y nos vamos a quedar con NH2 aquí, ¿no? Con un grupo amino, amida, no es amida, es amino, NH2, en la base nitrogenada, ¿verdad? Para producir adenosina monofosfato. A la vez también vamos a producir GMP, por otra vía un poco diferente, paralela, ¿no? Entonces acá tenemos el IMP, vamos a hacer trabajar a la enzima IMP deshidrogenasa, ¿verdad? Vamos a ver por acá, deshidrogenasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? IMP deshidrogenasa. Entonces, esta reacción necesita agua, necesita nitro oxidado, va a producir nitro reducido y hidrógeno. Si es una deshidrogenasa, entiendo que vamos a quitar hidrógenos, ¿verdad? Vamos a oxidar o reducir. Oxidar, reducir. Oxidar. Entonces, vean por favor reducir. Deshidrogenasa. Deshidrogenasa, realmente le quitas los hidrógenos, estás reduciendo el NAD y estás oxidando la molécula. Estás oxidando, o sea, le estamos quitando. Le estamos quitando los hidrógenos. Muy bien. Ponemos el NAD. Entonces comparemos estas dos moléculas. Acá tenemos la pentosa, tenemos el precursor de las bases nitrogenadas, acá tenemos un oxígeno, ¿verdad? Muy bien, y acá tenemos un hidrógeno también, nitrógeno.
¿Listo? Hemos pasado a santosina monofosfato, ¿verdad? Luego tenemos que volver a trabajar esta molécula por medio de la GMP sintasa, ¿verdad? Necesitamos glutamina y vamos a sacar glutamato, necesitamos ATP, necesitamos energía. Entonces, en este paso vamos a introducir el H2N en el anillo. ¿Se dan cuenta? Vamos a introducir los nitrógenos. ¿De dónde sale ese nitrógeno? De la glutamina, el aminoácido, ¿verdad? Vamos a producir AMP, pirofosfato inorgánico, y nos va a quedar la guanosina monofosfato, ¿verdad? Entonces son 2 enzimas para cada base nitrogenada. Y el concepto está en que este balance se va a ajustar en función a la necesidad. Si necesitamos más adenosina, la síntesis de esta ruta se va a preferir, se va a incentivar, ¿sí? Por otro lado, si tenemos mucha adenosina, esta ruta se va a bloquear y vamos a darle prioridad a la guanosina. ¿Sí? Es como una balanza, ¿verdad? El sentido de la reacción va a depender de la necesidad, ya sea que si necesitamos AMP o GMP. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o han podido leer algo que deseen aportar? ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, así es como hemos pasado del precursor de los nucleótidos, de las bases nitrogenadas, hasta AMP y GMP. ¿Sí? Eso tienen que memorizárselo, por favor. Lo siento. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ustedes pueden. Ustedes pueden. ¿Listo? ¿Ahí queda? No. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Sí? Luego tenemos que hacer la síntesis ya más fácil. Tenemos que sintetizar los nucleósidos difosfatos y los trifosfatos. Hasta ahora hemos sintetizado los nucleósidos, ¿verdad? Entonces tenemos que añadirles el difosfato y el trifosfato. ¿Cómo hacemos esto? Unas enzimas que se llaman quinasas, que son las que van a sintetizar, bueno, son las que van a fosforilar, ¿verdad? Son las nucleósidos monofosfato o las nucleósidos difosfato, quinasas, que son las que van a comenzar a adicionar grupos fosfato de estructura. Por ejemplo, tenemos AMP, adenosina monofosfato, más ATP. Va a venir la enzima adenilato quinasa y vamos a tener 2 moléculas de adenosina difosfato, ¿verdad? Esas moléculas le van a adicionar los grupos fosfato extras. Hay otra enzima, por ejemplo, nucleósido bifosfato quinasa. Acá tenemos el GDP y una molécula de ATP. ¿Qué es GDP? Guanosina bifosfato, ¿no? Aquí está. Entonces viene la nucleótido difosfato quinasa y le va a adicionar un fosfato más. Me imagino que del ATP vamos a obtener GTP, guanosina trifosfato, más ADP. Entonces así es como adicionamos los grupos fosfato extra por medio de unas quinasas. Pueden ser la nucleósido monofosfato quinasa o la nucleósido bifosfato quinasa. Y se dice que son específicas para algunas bases. ¿Sí? Y así vamos extendiendo. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Listo? ¿No? ¿Más o menos? Sí, es un poco complicado, lo siento. ¿Sí? Lo siento. Si yo lo hubiera entendido mejor, se los hubiera hecho entender de mejor manera. Nunca se olviden de eso. ¿Sí? Ustedes van a ser capaces de explicar algo solo cuando ustedes lo entiendan. Y si ustedes lo entienden completamente, lo pueden explicar en 3 palabras. Entonces, cuando ustedes estudien y presenten, tienen su tiempo para entender. Si ustedes son capaces de entenderlo, el teje y maneje, lo van a poder entender como a un niño, de manera simple. ¿Sí? Para mí es un reto todavía, van a disculpar. ¿Sí? Pero acuérdense de los errores, inclusive de los errores del profesor. Señorita. En el caso de la quinasa, o sea, en este caso de la síntesis de nucleósidos, en el caso de la UDP más la UTP, lo que va a pasar es de que al mismo tiempo que se fosforine, no va a quedar como UDP y como ATP, sino de que las bacterias que van a estar en el mismo medio lo van a degradar, haciendo que no se mantengan de esta forma por un tiempo prolongado. Entonces solo va a haber algunas bases específicas que se van a poder mantener, por ejemplo, GDP y ATP. Pero en el caso de la UTP y la ADP, no se puede usar. Interesante. O sea, algunos nucleótidos son más sensibles que otros por las bacterias. Interesante. Muchas gracias. Señorita. Justamente usted nos mencionó sobre los medicamentos que podemos usar para las neoplasias. Esto se está viendo que son los antimetabolitos.
que justamente lo que hace es bajar la síntesis de ADN y ir directo a lo que son las enzimas de las purinas, y esto se da en la fase S de lo que es la creación de las células madres. Ah, interesante, la fase S. Muy bien, interesante. Muchas gracias. ¿Algo más que ustedes deseen aportar, que hayan podido leer o les dé alguna curiosidad? ¿Sí? Con confianza. ¿Sí? Es la manera como sintetizamos las purinas. ¿Sí? Partimos de las vías de fosfato con la 5-fosforribosa, ¿verdad? Luego a esa molécula, ¿qué le hacemos? La amidamos, me parece, ¿no? O antes creo que... ¿Se acuerdan cómo comienza para recapitular? No. Acá tenemos, partimos de acá. Ribosa 5-fosfato, ¿verdad? Luego viene la enzima PRPP, sintasa. Vamos a tener 5-fosforribosil 1-pirofosfato. Y esa molécula es la que le llamamos amidar, gracias a un aminoácido, ¿verdad? Para obtener 5-fosforribosil-amida. Y aquí hacemos 9 reacciones para formar los ciclos, en la cual vamos a introducir carbonos, nitrógenos, ¿verdad? Y es lo que se tienen que memorizar. Al final vamos a tener IMP, el primer precursor de las bases nitrogenadas, ¿verdad? Este IMP lo podemos transformar en ADP o en GMP, por dos enzimas diferentes, en función de la necesidad, como una balanza. Y luego vamos a proceder a adicionar fosfatos, por las nucleósidos monofosfato o difosfato, ¿verdad? Lo cual necesita ATP. Ese es el resumen. ¿Qué les parece? Ahora depende de ustedes desglosarlo. ¿Eso no lo pueden poner en el examen? Sí, también lo pueden poner en el examen. Sí. Claro, eso vale 0.5. Pero vale, pues vale. No. Bueno, ayuda un poquito, sí, ayuda un poquito. El esfuerzo siempre es importante. ¿Listo? Empiecen por esto, sí, empiecen por esto. Fácil, esto es fácil de memorizar, esto es fácil de memorizar. Dibujan esto 5 veces y luego atacan a esto. ¿Sí? Esto es acá. ¿Listo? Sí, sí. Eso les puede llevar al 20. ¿Listo? Esfuerza su cerebro. No, un punto. Listo. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo sintetizamos los ácidos nucleicos? Hemos estudiado las propiedades de los ácidos nucleicos y la parte clínica, cómo algunos medicamentos antineoplásicos atacan las neoplasias, ¿verdad? Inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, que es lo que se quiere en las células con crecimiento acelerado, que son las células neoplásicas. ¿Sí? Listo, eso es interesante. Muy bien. Ahora vamos a cómo lo degradamos. ¿Sí? ¿Cómo lo degradamos? ¿Sí? Listo. Acá ya viene lo más fácil, no se preocupen. Destruir siempre es más fácil que crear. Así que estos pasos pueden ser más rápidos. Vamos a hacer un poquito más grande. Un páncreas. ¿Cómo comienza la síntesis de ácidos nucleicos? Bueno, perdón, la degradación. ACV. ¿Sí? Listo, todo comienza con ingesta. Nosotros ingerimos ADN y ARN. Es interesante. A ver si tenemos reflexión de esto. Nosotros ingerimos ácidos nucleicos de los animales que nos alimentamos, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la síntesis de ácidos nucleicos? Bueno, ¿dónde comienza la degradación de ácidos nucleicos? Preliminarmente en el estómago. En el estómago que hay bajo pH. Eso permite que el ADN se denature y el ARN, especialmente el ADN. ¿A qué se refiere denaturación? Acuérdense, ¿qué estructura tiene el ADN y la naturaleza? Doble hélice. Doble hélice. Son dos cadenas. ¿En qué consiste la denaturación? En que las dos cadenas se van a separar. Eso se llama denaturación. Se rompen los enlaces hidrógenos que están entre las dos cadenas. ¿Cómo se hace eso? En la digestión, con el pH, ¿verdad? Bajo pH denatura el ADN, entonces el ADN denaturado en cadena simple sigue bajando. En el páncreas se van a liberar, no es sorpresa, el páncreas es muy importante para la digestión, se van a liberar ya enzimas específicas que van a romper los ácidos nucleicos. Una de ellas, las nucleasas, pueden ser ADNasas o RNasas, ¿verdad? Entonces, y también esas enzimas van a comenzar a romper el ADN en oligonucleótidos más cortos, ¿verdad? Un ADN, no sé cuántos millones de nucleótidos tiene, pero esos nucleótidos van a romper en pedacitos. De repente segmentos de 8, 20, 12 nucleótidos, ¿verdad? Y luego las otras enzimas fosfodiesterasas van a romper el enlace fosfodiéster. ¿Cuál es el enlace fosfodiéster? ¿Qué mantiene unido?
Los nucleótidos. Los nucleótidos. Entonces, después de esta enzima, ya los nucleótidos van a estar simples, ¿verdad? Vamos a tener los mononucleótidos, pero todavía van a ser nucleótidos. ¿Cómo hacemos con un nucleótido? Para que sepan. Mononucleótido va a ser correcto. Entonces tenemos que seguir rompiéndolo. El objetivo es llevar hasta las bases nitrogenadas. Tenemos que romper, separarlo del azúcar, separarlo del fosfato. En eso consiste la digestión de ácidos nucleicos. Todo lo que he visto ahorita, eso hay que romperlo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con unas nucleotidasas, me parece que están en las células del intestino, ¿verdad? Van a romper y van a separar y vamos a tener nucleócidos. ¿Se acuerdan que son nucleócidos? Nucleótidos ¿verdad? Muy bien. Seguimos, venimos con los nucleótidos, perdón, los nucleócidos. Luego, esos nucleócidos van a entrar al enterocito, ¿verdad? En el enterocito va a actuar otra enzima, las nucleosidasas. Y esto principalmente lleva a romper a sus unidades, al azúcar, ya sea la ribosa o la desoxirribosa, fosfato, en función que estamos suponiendo ADN o RNA. La pirimidina, las bases pirimidínicas y las bases púricas se van a separar, ¿verdad? En el eritrocito. ¿Cuál es la magia acá? Que solamente las purinas no las podemos asimilar en ese nivel, hay que eliminarlas. Estas purinas se van a eliminar formando ácido úrico. Este cambio también se ve en el enterocito, ¿verdad? Y las pirimidinas, me parece que son las más simples, ¿verdad? De un solo nivel. Esas las podemos reusar, las podemos llevar a poner en los transportadores especiales, las incorporamos al enterocito, el enterocito las deposita en la sangre, va por la sangre al hígado, me parece, y ahí se pueden usar para formar otras biomoléculas. Puede ser ADN o otros precursores en base a nitrógeno. ¿Sí? Esa es la magia. Más simple, ¿verdad? ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿no? Por lo tanto, solamente las purinas se excretan en orina. Y esto es el origen de la gota, porque hay una patología. Cuando tenemos mucha ingesta de acumulación de ácido úrico en el estigmatización de los niños. De repente algo puede fallar en la eliminación de esos nucleótidos, ¿verdad? Y se nos acumula el ácido úrico. Interesante. ¿Qué les parece acá? ¿Tiene sentido? ¿Listo? Ahora vamos a la continuidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Este es un resumen de cómo es el catabolismo de las purinas, ¿verdad? Ya hemos comido la carne, lo hemos puesto sus unidades, lo hemos digerido, hemos liberado los aminoácidos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo esos hemos liberado los nucleócidos, las bases nitrogenadas, y vamos a ver eso cómo bioquímicamente termina en ácido úrico. Hemos visto lo fácil, ahora vamos a ver un poquito complicado. Entonces, en resumen, acá tenemos el AMP, después de toda la digestión que hemos visto. Eso se da a nivel del eritrocito, del enterocito, ¿verdad? Muy bien. Tenemos AMP, IMP, ¿eso qué es? Santosina, fosfato y GMP. Ya. Entonces, acá tenemos la acción de diferentes enzimas, las nucleotidasas que hemos estado viendo, ¿verdad? El objetivo, vamos a pasar, ¿esto qué es? ¿Esto es purina o pirimidina? Purina. Pero solo, ¿no? No tiene fosfato. Entonces, es nucleótido, nucleócido, fosfato. Tiene fosfato nucleótido. Y el azúcar ya no está, ¿no? Ribosa. Acá está ribosa, fosfato. Y el fosfato, sí, ya está. Ahora que me da a entender es que la base nitrogenada, esa adenina, está unida a una ribosa, pero el fosfato es el grupo 5, el carbono 5 de la ribosa. Correcto, eso es un nucleótido. Sí, es nucleótido. Ajá, muy bien, listo, gracias. Entonces, estos nucleótidos los vamos a romper con una nucleotidasa. Vamos a llevar solamente adenosina, ya no va a estar el 5-fosfato. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Nucleócido, ¿verdad? Entonces, todos los vamos a llevar a nucleócidos. Vamos a tener adenosina, inosina, santosina y guanosina. Todo esto es por nucleotidasas, no se compliquen. Todas necesitan agua, por lo tanto, ya se están hidrolizando. ¿Se dan cuenta? Cuando vean un problema complejo, vean el factor común y empiezan de lo simple y se vayan hacia lo complicado. Entonces, todos son nucleotidasas. Vamos a pasar de los nucleótidos a los nucleócidos, ¿verdad? Listo. Y luego seguimos rompiendo, ¿verdad? Luego va a haber otras enzimas, vamos a ver, y sí, vamos a pasar adenosina a inosina. Luego la enzima fosforilasa del nucleótido de purina, ¿verdad? Vamos a necesitar fosfato, vamos a producir riboso 1-fosfato y vamos a tener hiposantina, ¿verdad?
Este enzima debemos trabajar a este nivel, fosforilasa de nucleótido de purina. Entonces vamos a comenzar a fosforilar, ¿verdad? Vamos a necesitar fósforo y vamos a sacar ribosa 1-fosfato. Nos vamos a quedar con hiposantina, santina y guanina. Entonces todo eso lo vamos a convertir a santina, ¿sí? A través de la santina oxidasa o de la guanina desaminasa. Al final, esa santina va a pasar a ácido úrico por la santina oxidasa, ¿sí? Y esto lo eliminamos en orina. ¿Qué les parece? ¿Algo que desean aportar? ¿Ven que no es tan complicado? Considero una cosita que creo que se puede preguntar es de que de la adenosina, o sea, de la AMP cuando se convierte a adenosina, ya es el nucleócido y actúa la enzima, hidrolizamos, pero botamos un ion amonio y ese amonio podría ir para el ciclo de la Ajá. ¿Sí? Sí, nada se desecha, todo se recicla. El subproducto de una reacción va a entrar en otra ruta metabólica. Y ese ion amonio necesita un transportador para llegar al hígado, porque dijo que en el hígado se necesita todo esto se la urea. Correcto. ¿Hay una proteína? Debe haber un transportador, porque el amonio no puede ir solo. Me parece que es la glutamina. ¿Se acuerdan? Había una conjugación para decir Sí, doctor, en lo que es la formación de la urea, ese ácido úrico luego se va a transformar en urea, pero luego botarlo en forma de amonio. Y es por eso también una razón en las cuales si este proceso se ve mal regulado, se puede causar también la gota. Interesante. O sea, hay acumulación de ácido úrico y amonio. Sí, pero como producto final de otros procesos de catabolismo a partir del ácido úrico. Interesante. Muchas gracias. Ajá. ¿Qué les parece? Sí, entonces eso, estudienlo por favor. Entonces, ¿cuándo viene la patología? Cuando hay algún bloqueo en alguna enzima clara en este proceso. Entonces, aquí ven en negrito cuáles son estas patologías, qué enzima se puede bloquear y cuál es la consecuencia clínica de estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, toda falla en alguna enzima va a dar deficiencias. De repente acá tenemos la gota, acá tenemos una deficiencia de la purina o nucleócido fosforilasa. De repente se lo van a explorar en los seminarios. Pero este es el proceso de degradación de los nucleótidos y acá vemos la patología. Cuando una enzima falla, ¿qué ocasiona? ¿Sí? Eso explórenlo un poquito en los seminarios. Un dato interesante es, por ejemplo, que en las aves y los reptiles el ácido úrico se excreta en forma de una pasta blanca. Y en las heces, ya que va a tener un metabolismo urocotérico, lo que les ayuda a convertir eso en agua. Interesante. A los mamíferos. Sí. Interesante. Muchas gracias. ¿Algo más que aportar? Creo que eran mamíferos, era la urea, en peces el amonio y en las aves el ácido úrico. Muy bien, interesante, muchas gracias. ¿Algo más que aportar? ¿Listo? Entonces, eso estudianlo por favor y para sus seminarios un poquito profundizan. ¿Qué pasa cuando una enzima falla? Y acá les pasan diapositivas para que se orienten también. Entonces, vamos a la parte clínica un poquito, ¿sí? Al ácido úrico. ¿Seguimos o eso lo pasamos para mañana? ¿Qué dicen? Sí, es breve, solo es hablar del ácido úrico y de la gota. Sí, bueno, sigamos, muy bien. Listo. Entonces, el ácido úrico, ¿no? Entonces, el ácido úrico se produce, y eso es a consecuencia del catabolismo de las purinas, ¿verdad? La concentración de ácido úrico en sangre va a depender de diferentes factores: dieta, raza, genética, sexo y la altitud en la que uno vive. Y no entiendo muy bien por qué la altitud tiene que ver con la concentración de ácido úrico, pero vamos a profundizar. Y eso me parece interesante. ¿Sí? Entonces, hemos visto muchas enzimas y es entendible que la genética es importante porque las enzimas son codificadas con información genética. Entonces, de repente alguna mutación puede ser más prevalente en alguna etnia que en otra. Entonces, tiene sentido que la genética tenga sentido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este ácido úrico se puede eliminar, lo cual puede producir un cuadro patológico. Perdón, la eliminación de la concentración de ácido úrico tiene que tener un rango normal, ¿verdad? Pero hay patologías que se presentan que producen hiperuricemia. Esta hiperuricemia se puede deber a dos posibilidades: o el organismo está formando mayor concentración de urea de la que es capaz de procesar, ¿verdad? Quizás por el aumento de alimentación rica en purinas, ¿verdad? O el cuerpo tiene algún problema para su adecuada eliminación. De repente alguna mutación en alguna enzima que hemos visto. Insuficiencia.
Interesante, ¿sí? Dos posibilidades. Por ejemplo, mayor formación en el organismo de ácido úrico. Mutaciones en el gen de la PRPP sintasa localizado en el cromosoma X. El síndrome de Lesch-Nyhan es producido por el efecto de la enzima hiposantina guanina fosforilulosidasa. Hay un incremento en la disponibilidad de PRPP, ¿verdad? Tenemos más PRPP. Creo que es el primer paso o el segundo paso, la formación de las bases nitrogenadas. Otra posibilidad, pacientes con desórdenes mieloproliferativos que reciben quimioterapia tienen un aumento en la disponibilidad de las purinas que lleva a cabo una mayor formación de ácido úrico. Tienen mayor disponibilidad de las purinas, ¿verdad? Pacientes con tratamiento o con desórdenes mieloproliferativos. Y que reciben quimioterapia. Interesante. ¿Y por qué? ¿Les hace sentido? En pacientes con desórdenes mieloproliferativos que reciben quimioterapia tienen un aumento en la disponibilidad de las purinas y lleva a una mayor formación de ácido úrico. Pero yo tenía entendido que los pacientes que recibían tratamiento se les inhibía, ¿verdad? Pero aquí nos dicen pacientes con desórdenes mieloproliferativos que reciben quimioterapia tienen un aumento en la disponibilidad de las purinas debido a la mayor formación de ácido úrico. ¿Por qué? Hay que revisar. Interesante. ¿Sí? Y también otros desórdenes, por ejemplo, cuadros de anemia hemolítica, alcoholismo, deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Entonces, de repente en la anemia hemolítica también se eleva. Alcoholismo, deficiencia de glucosa 6-fosfato. Anemia hemolítica, ¿por qué? Los eritrocitos tienen ADN. En sí se supone que no deberían de tener ADN, pero me deja pensando, porque ¿Sí? el núcleo no es el único lugar en el que está el ADN. Si bien el eritrocito es el nucleado, uno pensaría no debe tener, pero ¿por qué la anemia, el hecho de que se rompan muchos eritrocitos podría elevar las purinas? ¿Señorita? Es debido a la destrucción masiva de los glóbulos rojos, que van a ir a representantes del material intracelular, incluidas las purinas, y que luego se van a liberar en ácido úrico. Interesante. De repente no solamente hay purinas en ácidos nucleicos, de repente hay otros elementos de la célula. Puede ser, eso explicaría. ¿Sí? Ya disculpen, no nos haciendo pensar. Ya, muy bien. Por otro lado, tenemos defectos en su eliminación. Defectos heredados, de repente alguna falla en alguna enzima producto de alguna mutación, enfermedades como la acidosis láctica, ingesta de algunos medicamentos, drogas, diuréticos, diacídicos o exposición al plomo. ¿Sí? Entonces son diversos factores. Pero si se nos eleva el ácido úrico, dos posibilidades. O estamos haciendo mayor ácido úrico del que podemos metabolizar, o tenemos algún problema en su eliminación. Dos posibilidades, ¿sí? Esto produce hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? Correcto, en sangre, ¿no? ¿En sangre o en orina? En sangre. En sangre, porque la idea es que no se liberen en la orina, no se queden en la sangre, eso es patológico. Interesante. Entonces acá tenemos un diagrama de las rutas metabólicas que hemos estado estudiando, cómo partimos de ATP, ¿no? Me parece que es un diagrama del metabolismo, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos en rojito cuando falla alguna enzima, lo que ocasiona la hiperuricemia, ¿verdad? La formación de ácido úrico. Muy bien, pues como consecuencia podemos obtener la artritis gotosa. ¿Alguien me puede explicar qué es la artritis gotosa? Ustedes estarán más interesados que yo. ¿Qué entiende por artritis gotosa? Señorita, luego señor. La acumulación de ácido úrico en la articulación. Muy bien, acumulación de ácido úrico en la articulación. Señor Wilmer. La acumulación de cristales de urea Muy bien. ¿Qué más, señor Paliza? esta acumulación puede llegar a causar irritación y a su vez inflamación. De ahí viene la parte de la artritis, inflamación de la articulación. Correcto, pues se acumulan cristales de urato. Esos cristales se van a la articulación. ¿Y por qué no se van a otra parte? ¿Por qué en la articulación? Por la acumulación no hay donde... Me acuerdo que eso Me parece que es porque hay menor flujo sanguíneo, no se puede visualizar. También menor flujo sanguíneo y también menor temperatura. Como es la articulación, está más lejos al core y tiene la temperatura un poquito más baja, eso hace que se formen esos cristales también. Flujo sanguíneo y de repente temperatura. ¿Sí, señor? Doctor, estas acumulaciones en las articulaciones también vienen a llamarse los topos gotosos. Ajá. Un aspecto más específico. Muy bien, interesante.
y el cuerpo va a reconocer estos cristales como material ajeno y va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y es también parte de la patología de la enfermedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué se requiere? Me parece que una punción, una biopsia, creo que le dicen, ¿verdad? Y se observan los cristales al microscopio para diagnosticar esos cristales. ¿Cómo le dicen? Cristales de fosfato monosódico. Urato monosódico. Muy bien. Listo, eso sería todo. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Algo que añadir, señorita? No, justamente lo que dijo de cuál es la relación entre la formación de la gota y la altura. Bueno, se han hecho estudios donde se ha demostrado que ahí influye la hipoxia y lo que hace es que haya mayor concentración de hemoglobina y recuento de glóbulos rojos, y esto hace que haya una hiperuricemia en altitudes elevadas, además que la hipoxia también influye en el estrés oxidativo y esto causa daños a lo que es tanto hepático como renal. Justamente esos dos órganos son básicos para... Interesante. Entonces, la degradación de glóbulos rojos promueve la cantidad de ácido úrico, ¿verdad? Tiene sentido con lo que dicen de la anemia hemolítica. Entonces, no tiene sentido. ¿Sí, señor? Añadiendo, se usa el apoyo para reducir la cantidad del ácido y se utiliza la colchicina para la formación de inflamación. Ajá. ¿Y estos medicamentos cómo actúan? El allopurinol y la colchicina. Señorita, ¿pasa? Inhiben la antioxidación de la célula. Ajá. Muy bien. Una de estas enzimas, ¿no? La antioxidasa. ¿Sí? ¿Algo más que comentar? Sí, señorita Jade. También un poquito de la altura y podría ser una causa de su alimentación que tiene no llega a usar mucha fruta y no lo refresca, y también se puede poner una alimentación sobre todo oveja o vaca, que alimenta De hemoglobina, de hierro y la producción de glóbulos rojos. Entonces, de repente, a mayor concentración de glóbulos rojos, mayor producción de ácido úrico, porque esos glóbulos rojos viven 120 días y se tienen que depurar, ¿verdad? Interesante. Señor Morillo. Doctor, pero ello también, digamos, cuando el ácido úrico se eleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las articulaciones es lo que nos daría la gota, ¿no? Pero también puede afectar a los riñones, provocando los cálculos renales. Interesante. Muy bien, muchas gracias. Señor. Sí, doctor, quería añadir que en ese sentido, como lo mencionaron mis compañeros, en esas altitudes elevadas, el cuerpo se va a ver obligado a producir más glóbulos rojos, esto para compensar la falta de oxígeno que hay en las alturas. En este sentido, vamos a ver cómo el proceso de la degradación de las proteínas va a aumentar y por consiguiente las conclusiones que bueno, ya hemos tratado, y junto con lo que menciona mi compañero, al estar en estos cambios radicales en cuanto a la altura y este aumento en la degradación de las purinas, pueden ocasionar, si es que no se tratasen de buena forma, la gota o también los cálculos renales. Interesante. Y podrán investigar de repente para ahora o para después por qué la ruptura de eritrocitos promueve la formación de las purinas, porque yo imaginaría de que no mucho porque no tienen ácidos nucleicos, pero pues, ¿qué componente del eritrocito fomenta la producción de las purinas? Si lo pueden ver ahora, genial, o si no discutimos mañana. Señor Sayed. Sí. Respecto a lo que dijo de los niveles de altura, este efecto de hipoxia en los cambios en la función renal que va a disminuir la excreción de estos ácidos úricos, haciendo que se acumulen. Interesante. Señorita. Bueno, otra vez volviendo al punto de los medicamentos como la colchicina y otros años que se recomendaron, es más que todo para evitar el dolor en el paciente y disminuir la inflamación que produce, pero igual siempre sea como tratamiento aumentar el ejercicio y sobre todo la hidratación para que el cuerpo pueda eliminar el ácido úrico de manera natural. Interesante. Señorita. Respecto a la producción excesiva de ácido úrico, que también es una enfermedad, esto se puede ver en el aumento de la síntesis de purinas, por ejemplo, en la deficiencia de la liposantina fosforibotransferasa, la cual nos va a ayudar a acumular el ácido úrico de las purinas. Esto se debe a que estas participan en el reciclaje de las vasofúricas y al
participaran ahí las van a convertir en un nucleótido, así ya no facilitando la síntesis o la formación, la tradición de la formación de la IMP y la GMP. Entonces, Muchas gracias. Hemos visto la formación y la degradación de las purinas, ¿verdad? ¿Qué tal las permilinas? ¿Será igual o será diferente? Diferente. Eso supéralo en el seminario, por favor. ¿Sí? Ahí es algo nuevo para la señorita. Una dieta rica en carne, rojas, crustáceos, sobre todo, algo como yo les va a desarrollar corta, porque estos alimentos contienen bastantes Purinas. Y también algunas verduras, ¿verdad? Algunas verduras me parece. ¿Sí ya? En realidad no solamente son las carnes rojas, sino que también las personas que tienen alcoholismo tienen mayor tendencia a sufrir igual. Correcto, las personas que consumen alcohol. ¿Y por qué será? ¿Por qué el alcohol también es un factor de riesgo para el consumo de ácido úrico? ¿Vayan pensando, señor José? Algo de eso también hoy, de que la cerveza también, como tiene alcohol, también tiene agregados de purinas. Es por eso que va a causar la gota. Y otra cosa es que las purinas, mayormente, eso de la glucosa se va a ocasionar en el dedo del pie porque tiene menor temperatura. Y es por eso que mayormente es así, porque la menor temperatura va a predisponer a una mayor formación de cristales. De cristales, interesante. ¿Sí? ¿Algo más que aportar, señorita? En el síndrome de Leigh-Malin también vamos a tener disfunción motriz, déficit cognitivo y trastornos de comportamiento como automatización, la lengua, los labios. Y me parece que esto es porque nuestro cerebro también necesita nutritivos de purina, y esta enzima hace que estos no se puedan reutilizar y se vengan. Interesante. ¿Y cuál es la patología? Además de la ausencia de nucleótidos, también de repente el ácido úrico en sangre, ¿o no? ¿O es otro cuadro diferente? Buenos días. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Buenos días. Yo no voy a correr con mi. De hecho, ¿Cómo? Bien, ¿otra pregunta o comentario? Cuando mencionas por qué el alcohol nos afectaba, es porque, bueno, el alcohol suele contener purinas, y también otra cosa es porque estimula el catabolismo del ATP, y sabemos que al tener el IMP se necesita el ATP para generar el GTP y el GMP y la otra, ¿no? El ATP creo. Entonces, cuando eso ya no va a haber como una degradación de las purinas, entonces va a acumular va a estimular toda esa cosa y pues va a haber más la teórica en todo caso. Ok, Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo más que aportar, por favor? Señorita Vargas. Me gustaría acotar que la colchicina previene la formación de microtúbulos y reduce así la entrada de metabolitos hacia el área infectada, pero no tiene efecto sobre los niveles del ácido úrico. O sea, debido a que actúa como un antiinflamatorio. Antiinflamatorio, correcto. Pero la colchicina no baja los niveles de ácido úrico. No, interesante. Gracias. ¿Otro comentario, por favor? También se dice que el tejido cerebral humano carece o tiene un nivel bajo de glutamil aminotransferasa, y eso hace que dependa de las purinas exógenas, y los eritrocitos y leucocitos polimorfonucleares no pueden sintetizar el 5-fosforibotilamina,
y también emplean las proteínas exógenas para formar nucleótidos. Interesante. Muchas gracias. Complementando lo que dijo mi anterior compañera, justamente la colchicina. Justamente se hace cuando está en estado agudo, pero el aropurinol es aquel que sí va a inhibir o sí va a hacer efecto en los niveles, y eso se comienza por dosis bajas y poco a poco se va aumentando la dosis para que haga más efecto. Interesante, interesante. ¿Sí? En uno de sus primeros términos, solo en esta parte de aquí, por ejemplo, las bases ¿Me corrige usted? ¿Esta? No, la anterior. Purinas y pirimidines. Listo. por ejemplo, cuando hablamos de las bases únicas, el ADN y el ARN van a compartir a la adenina y a la guanina, pero cuando hablamos de las pirimidinas, el ARN va a tener la citosina y el uracilo, y el ADN a la adenina y la citosina. Y cuando son pirimidinas, las que tienen en común es la citosina. La citosina, correcto, correcto, sí. Sí, en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Y en el ARN se sustituye, me parece, uracilo en vez de timina. ¿Sí? Muy bien, señorita. Sobre el punto que habló sobre por qué había más proliferación de purinas del cáncer, en realidad debían dividirse, ¿verdad? Correcto, en pacientes con tratamiento. Yo creo que es porque se crea como una especie de resistencia a la quimioterapia gracias a las purinas, porque puede haber alteraciones en sus síntesis, por ejemplo la INP de succinasa, esa va a permitir que haya una mayor proliferación de las células cancerígenas mediante una sobreexpresión de las enzimas. Estas enzimas van a llegar a descomponer los medicamentos quimioterápicos. Está un proceso de resistencia, una falla de tratamiento. Puede ser interesante. Señorita. Ya, en relación también a los fármacos que habló de que ayudaban a combatir el cáncer, en realidad estos fármacos limitan la cantidad de tetrahidroforato disponible para el uso de la síntesis de purinas y por tanto enlentecen la replicación de ADN en células. Interesante. Muchas gracias. Señor Murillo. Doctor, también en niveles elevados del ácido úrico, ya sabemos que nos va a dar la gota, la hiperglicemia, pero también a niveles normales el ácido úrico está catalogado como un potente antioxidante junto con la vitamina C. También nos va a ayudar contra los radicales libres y el estrés oxidativo. Interesante. Muchas gracias. Y una consulta, ¿cuál es el tratamiento para ácido úrico?